Hablamos de frente a esta hora de la mañana, 7:15 minutos, sobre un tema que nos compete a todos. Se posesiona hoy como nuevo presidente de los Estados Unidos, presidente número 47, Donald Trump. Para hablar de este tema tenemos dos invitados muy especiales aquí en la mesa. Nos acompaña Sergio Escobar, ex diplomático, y también Robert N.G., decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Medellín. Bienvenidos. Pues no vamos a hablar mucho del preámbulo de todo lo que ha sucedido este fin de semana, pero los trumpistas están felices. ¿En Colombia deberíamos celebrar o no? Bienvenidos. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y buenos días a todos los televidentes. Pues no es cuestión de felicidad, pero sí es cuestión de mucha atención, y el asunto reside precisamente porque llega un Trump, digámoslo así, recargado, ya tuvo una primera experiencia, se dio cuenta qué podía y qué no podía hacer y de cómo lo puede hacer. No en vano ya ha avisado que hoy, después de las 11:47 de la mañana, pretende expedir una serie de órdenes ejecutivas que, para que los televidentes lo entiendan, son una figura muy parecida a lo que se conoce en Colombia como decretos ley, es decir, son órdenes que inmediatamente deben ser cumplidas, y entre ellas las que tienen que ver con migración, que es de las más complejas que precisamente se van a tener. Ahora, en términos de economía y términos políticos, efectivamente, vamos a tener probablemente algunas discrepancias, algunas tensiones, pero todo se puede resolver. Al fin y al cabo, él no deja de ser político, el Congreso también tiene cómo limitar precisamente sus acciones. Sin embargo, es cierto que para Colombia va a ser un asunto de mucha atención, porque tenemos obviamente unas diferencias políticas dentro de nuestros límites, de nuestros líderes, pero también es cierto que Colombia sigue siendo un país aliado estratégico clave para Estados Unidos. Decano, mire, a propósito de lo que dice Sergio, que es muy importante, la manera como llega Donald Trump. ¿Quién es Donald Trump a diferencia de su administración pasada? Porque es que hablamos de escándalos, de procesos judiciales, de muchas críticas internacionales. Muchos dudaban que pudiese llegar nuevamente a la presidencia, y en este momento llega en un instante muy importante para el mundo, incluso lo que está pasando en Venezuela. Bueno, Donald Trump es el nacionalista más grande en términos económicos que tenemos en este momento en la política mundial, digamos, vivo. Donald Trump, pues todo el mundo sabe que el lema con el cual convenció realmente a los electores en los Estados Unidos es volver a poner a América primero. Y dentro de ese contexto, prácticamente es revivir el mercantilismo desde la perspectiva de que solamente le va a interesar lo que pase con las exportaciones y el crecimiento de la economía de los Estados Unidos. Adicionalmente a todas las medidas que piensa tomar en materia de migración y en materia de seguridad, lo más tal vez delicado para el panorama económico mundial y que va a generar un gran ámbito de incertidumbre es todo lo que va a hacer en términos de aranceles. Pensemos simplemente un 60% adicional en aranceles a China, un 25% a Canadá y un 10% prácticamente generalizado para el resto de las exportaciones que ingresan a los Estados Unidos. Esto no solamente va a afectar a China, a Canadá, a México y a aquellos países en los cuales se establezcan estas medidas arancelarias. Esto realmente va a encarecer la producción en el mundo y va a generar una segunda temporada de la guerra comercial que muy bien inició él en el 2016, y que si no hubiese COVID-19 en esa época, muy seguramente los riesgos de la economía mundial habrían sido muy similares. ¿Por qué? Porque como se encarece la producción que se exporta, no solamente es el comercio bilateral entre estos países, sino que prácticamente el comercio en el mundo se encarece y vamos a revivir las expectativas o las problemáticas inflacionarias que hasta el momento el mundo veía con buen ojo cómo se iban a reducir. Esto obviamente va a generar también para aquellas naciones que tienen un tránsito grande en términos de migración hacia los Estados Unidos, va a generar una reducción en el ingreso de remesas. Por ejemplo, ahí Colombia es donde se tiene que preocupar. Colombia durante el año 2024 rompió el hito histórico en entrada de remesas, es decir, la cantidad de dinero que los migrantes, que los colombianos, legales o ilegales, que están en los Estados Unidos, envían a sus familias. Donald Trump, dentro de sus políticas, ha establecido que va a devolver a sus países de origen a todos aquellos que se encuentren en tránsito ilegal, y que va a cobrar incluso impuestos sobre esas remesas. Eso generaría un menor ingreso de dólares a nuestra economía y, por obvias razones, llevaría a que menos dólares en nuestro país incrementaría el valor de la tasa de cambio, y tenemos un dólar que, bajo una serie de incertidumbre a nivel local y a nivel externo, se encuentra ya muy alto, tocando el borde de los 4.400, los 4.500 pesos.
Coletazos desde lo económico, pero si hablamos desde lo político y hablamos propiamente de la posesión, ¿qué podemos decir o qué lectura se le puede dar a los invitados de Colombia a esa posesión? María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, Juan Carlos Pinzón, el presidente Gustavo Petro no fue invitado. ¿Qué lectura se le puede dar a estas invitaciones y no invitación? Mira, tradicionalmente no existen líderes mundiales a este tipo de posesión. Normalmente va a ser el cuerpo diplomático acreditado en Washington, que de por sí ya son 200 embajadores y eso es un número grande. Ahora, que hayan invitado a una serie de líderes colombianos a asistir, tiene su significado político, su mensaje político, pero también es cierto que no deja de ser interesante que por primera vez van a llegar varios líderes de esta región a la posesión, como es Bukele de El Salvador, el propio Edmundo López de Venezuela y obviamente el gran ausente va a ser quien fuera su mejor aliado en la primera presidencia, que era Jair Bolsonaro desde Brasil, a quien por cierto el gobierno brasileño no le permitió entregar su pasaporte para asistir a la reunión. Entonces, desde el punto de vista político, sí va a haber efectivamente unos mensajes, pero como lo he mencionado, una cosa es el mensaje con el cual tú quieres vender al mundo en tu posesión y otra es la que va a empezar a surgir a raíz del momento en que empieza a gobernar. Y es allí donde va a encontrar límites, pero también es allí donde va a tener unos efectos muy fuertes, no solo en América Latina. Pensemos en lo que él ya ha mencionado. Él quiere negociar el territorio de Groenlandia, él quiere negociar precisamente la devolución del Canal de Panamá. Se adjudicó el triunfo y en ese aspecto hay un detalle muy interesante. Europa, Rusia está poniendo ojo a ver si eso se concreta. ¿Por qué? Porque eso significa dejar por el suelo los tratados que firmó Estados Unidos en el pasado. Por lo tanto, eso significa que Alaska podría regresar a Rusia, por poner un ejemplo. Sergio, claro, una cosa puntual antes de que pasemos a la otra pregunta, porque lo acaba de decir él. Mencionó unos líderes importantes del mundo que van a estar por primera vez en esta posesión, pero cuando uno los mira, son líderes con una postura muy radical y no sé si lo podamos manejar así, más enfocado hacia la derecha, si lo relacionáramos con nuestra política colombiana. En este caso, ¿cuál es el mensaje que Donald Trump quiere darle al mundo al invitar a estas personas, teniendo en cuenta el contexto de lo que está pasando en la región? Definitivamente él quiere decir, oye, la región tiene que ser mucho más abierta, tiene que ser mucho más americana. Esa doctrina que se conoció durante muchos años, la doctrina Monroe de América para los americanos, él la quiere imponer. No podemos olvidar que es que él viene de una generación anterior y en donde él definitivamente quiere hacer que Estados Unidos sea un país efectivamente nuevamente líder, porque hoy por hoy ha perdido liderazgo, no porque haya perdido, digamos así, vigencia, sino que es que también hay otros países como China, como Rusia, como India, que han tomado unas fuerzas insospechadas en las últimas décadas para que hoy por hoy sean unos grandes jugadores internacionales. ¿Pero no tiene nada que ver con Venezuela? Yo pensaría que el mensaje con Venezuela es, como se dice en inglés, mixed emotions. ¿Y por qué? Son contradictorias, porque sí le interesa que haya democracia en Venezuela, pero resulta que es que uno de sus principales sponsors, es decir, uno de sus principales donantes o patrocinadores de su campaña, fueron las empresas petroleras, que tienen grandes intereses en Venezuela y que siguen haciendo negocio con Venezuela. Hablemos del impacto sobre Colombia en otros temas. Uno, tuvimos récord de hectáreas de drogas en el 2023, de consumo de cocaína, de exportación. ¿Qué va a pasar con ese tema? ¿Qué va a pasar con el TLC? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el Darién? ¿Amenaza más Trump de la realidad, de lo que cumple? Realmente el común denominador de las políticas de Trump y de las decisiones que va a tomar para con Colombia es incertidumbre. Colombia es un socio que puede ser considerado clave, pero no es prioritario en este momento dentro de la agenda de gobierno de Donald Trump. Bajo ese eje de seguridad, de comercio y de migración, Donald Trump va a utilizar las políticas que está implementando para todo el mundo como mecanismos de presión, obviamente, para que Colombia se acomode a las tensiones y a sus objetivos en materia de política de gobierno, sobre todo en materia de narcotráfico y sobre todo con el mensaje que muy bien le está lanzando al mundo, en donde hay una convicción ideológica que obviamente parte de su principio como líder republicano. Desde esa perspectiva, la comunicación con el
gobierno del presidente Petro va a estar mediada realmente ante el cumplimiento de los objetivos que le ponga en términos de disminución de hectáreas cultivadas con cultivos ilícitos, de vigilar realmente lo que pasa en términos de narcotráfico, de controlar sobre todo la salida de colombianos y de toda esa cantidad de extranjeros que migran ilegalmente a los Estados Unidos hacia el Darién, y sobre todo va a representar una oportunidad en donde va a tratar de renegociar algunos aspectos, no solamente del TLC, sino también de la posibilidad en donde Colombia podría aprovechar esas partidas arancelarias, en donde son casi 200, considerando 200 partidas arancelarias, es decir, 200 tipos de productos, en donde vamos a tener una ventaja comparativa frente a lo que muy posiblemente va a pasar con China, con Canadá y con México, que ahí es donde se abre una ventana de oportunidades para la economía colombiana en muchos sectores, y específicamente en Antioquia, que fuimos los líderes durante el año 2024 en materia de exportaciones hacia los Estados Unidos. Muy bien, para ir concluyendo, les voy a pedir el favor si nos acompañan viendo los resultados de la opinión del día para que entendamos los televidentes cómo perciben en este momento lo que va a pasar en Estados Unidos. La pregunta planteada para el día de hoy: ¿se posesiona Donald Trump como presidente de Estados Unidos? ¿Cree usted que habrá una buena relación con Colombia? Sí, no, ya más de 1.800 visualizaciones. Aquí está en X: el 39% considera que sí, el 61% cree que no habrá una buena relación. En Facebook, digamos que el panorama es similar, el 36% considera, ve con buenos ojos esto, y el 64% dice que no habrá una buena relación. Y muy similar en Instagram, donde el 40% opina que sí, el 60% dice que no. Para leer dos comentarios rápidamente, dice Guillermo 14, a Trump poco le importa la relación con Colombia, pues ve a América Latina como un problema para Estados Unidos. Además, su foco se centrará en Europa y en Asia. Y dice oyente atento, a Petro se le está acabando el cuarto de hora con este señor Trump en la presidencia, no le va a comer el cuento de la famosa paz total y al discurso del efecto invernadero del clima, que es lo que sabe decir sin saber qué quiere decir. Pues son algunas de las opiniones de A los nuestros televidentes. invitados, ya para concluir, ¿están de acuerdo con esos resultados? ¿Cómo lo ven? Realmente estoy de acuerdo, sí, Colombia, como lo decía anteriormente, va a ser un socio clave, pero no prioritario dentro de la agenda de los Estados Unidos. El gran objetivo de Donald Trump es sobre todo menguar el crecimiento que viene teniendo China en el panorama económico mundial, y de ahí entonces algunos países de Europa y obviamente quienes más amenazan su contexto en términos comerciales. Tengamos presente esto, es buena la historia. En los gobiernos anteriores y particularmente en el de Trump, tanto Bush como Clinton y como Obama visitaron a América Latina casi un promedio de 15 veces, a 15 países distintos. Trump no visitó a ninguno de forma bilateral, solo por una reunión del G20 en Argentina estuvo presente y por pocas horas. Eso te permite entender que Latinoamérica no es su objetivo. Su objetivo es hacer de que Estados Unidos sea un país mucho más poderoso. Y hoy se le facilita la vida con un Congreso que lo apoya y lo respalda. A ambos, muchísimas gracias. Muchas gracias a A ustedes. ustedes.